Buenas tardes, bienvenidos a este panel que forma parte del ciclo de conferencias que la facultad ha organizado para discutir temas centrales de la economía nacional y los desafíos que tiene hacia el futuro, ¿no? En esta oportunidad la pregunta era qué hacer con el Sistema Nacional de Pensiones y la Seguridad Social y todo este sistema de AFPs, que es un tema fundamental de reforma que se implementó en los años 90, que siguió en buena medida el modelo que se implementó en Chile, donde ahora hay diversas voces o planteamientos que han planteado o su revisión o su mejora, ¿no? Entonces, este debate también se ha presentado en el país y nos parecía importante contar con expertos que han trabajado el tema o funcionarios que han tenido las máximas responsabilidades en esta materia. Entonces, en primer lugar, vamos a tener la presentación del profesor Juan Mendoza de la Universidad del Pacífico. En segundo lugar, la presentación de Jorge Rojas, profesor de la casa, que también ha hecho diversos trabajos sobre este tema. Y en tercer lugar, estaría el doctor Daniel Chilosky, quien ha desempeñado múltiples funciones de responsabilidad en el Estado, un destacado también académico y funcionario internacional, y ha sido superintendente de la banca y seguros de la AFP. Y después vamos a tener comentarios breves de dos colegas, comentarios o preguntas, el caso del profesor Luis García y el profesor Tavera. Entonces, en primer lugar, le daría la palabra a Juan Mendoza. Muchas gracias por venir. Buenas tardes, es un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Me parece excelente que se converse sobre el tema de las pensiones y creo que todo momento es bueno. Es un tema fundamental y es un tema que no se debe circunscribir a los técnicos, sino a todas las personas. Es un tema de elección social. Voy a hablar básicamente sobre cuál es el propósito de un sistema previsional. Voy a describir brevemente cómo es nuestro sistema previsional, qué es lo bueno de nuestro sistema y cuáles son los problemas, y voy a esbozar, en mi opinión, por dónde debería ir la reforma del sistema. El propósito de un sistema de pensiones es asegurar o tener una provisión eficiente de seguridad financiera para las personas cuando se jubilan. Hay una declaración de Naciones Unidas del 2002 que hace a las pensiones un derecho humano, ¿no? Y hace más o menos 100 años que un poco más, diferentes países empezaron a tener sistemas de seguridad social, ¿no? Primero en Europa, luego Gran Bretaña, algunos países de América fueron los primeros, Estados Unidos, etc. Y esto es importante señalar que estos sistemas reemplazaron a muchos sistemas de apoyo mutuo que existían antes de la seguridad social moderna. Por ejemplo, cuando se creó la seguridad social en Alemania, hay mucho debate sobre cuál era el propósito de Bismarck, si era realmente
seguridad social o era tratar de quitarle votantes a la socialdemocracia, que dominaba mucho de estos sistemas de auxilio mutuo, que eran, digamos, formas privadas en que se ahorraba y se cuidaba de los adultos mayores. Bueno, nosotros hemos tenido seguridad social durante décadas y la reforma más importante fue la de 1992, en que el antiguo sistema fue reemplazado, el IPS. El IPS colapsó por una cantidad de razones, era un sistema público, en que para decirlo sencillo, los jóvenes hacían contribuciones para financiar las pensiones de los viejos. Y este sistema se tuvo que reemplazar porque estaba completamente desfinanciado. La razón más importante fue la hiperinflación de los 80, pero también contribuyó al fracaso, a la quiebra, la asignación de las contribuciones a otros fines, a propósitos, no al pago de pensiones, y la rentabilidad probablemente negativa de muchas de estas situaciones en los 80. En parte por esta desconfianza en tener un sistema público que proveyera pensiones, en el año 92 se hizo una reforma que crea las AFP y se copia el modelo de Chile, que había empezado a tener este sistema en el año 81. El sistema AFP es un sistema en el que el Estado le encarga, ¿no es cierto?, a empresas privadas que reciban aportes y paguen pensiones. Una característica fundamental del sistema AFP es que hay cuentas individuales. Entonces la pensión depende de lo que cada uno ahorra, cada persona. Y es una característica que tiene ventajas y desventajas, ¿no? La ventaja es que uno tiene un incentivo a ahorrar, digamos, o contribuir, porque sabe que la pensión va a ser directamente para uno. Pero también está el asunto que si hay personas que, como vamos a ver después, si contribuyen solo eventualmente, si a veces están en planilla, a veces no, van a tener pensiones muy bajas y no hay ningún elemento de solidaridad en el sistema de AFPs, porque la pensión está vinculada directamente al individuo, ¿no? Es importante señalar, como hecho estilizado, que ningún país industrializado, ningún país desarrollado tiene su sistema previsional sobre la base de un sistema de cuentas individuales. Hay sistemas mixtos, hay variaciones, probablemente eso pueda adoptarse de alguna forma en el futuro, pero ningún país desarrollado tiene AFPs. Las AFPs son arreglos que existen en países en vías de desarrollo. Bueno, entonces nosotros tenemos, junto con la AFP, tenemos la ONP, que es el sistema público. Y a diferencia del sistema privado, en el sistema público es un sistema, digamos, en el que las pensiones se financian con los aportes. Y ahora vamos a ver, tiene una cantidad de problemas. ¿Cómo le ha ido a nuestro sistema previsional? ¿Cuál es qué indicadores podríamos tener sobre qué tan eficiente ha sido? El propósito de un sistema previsional es que haya pensiones lo más altas posibles y que la mayor parte de personas tengan pensiones, ¿no? Lo primero se conoce como tasa de reemplazo, o sea, cuando yo me jubile, ¿cuál va a ser mi pensión como porcentaje de mi salario, de mis ingresos? Hay un montón de variaciones sobre si debe ser el salario del último año, de los últimos años o un promedio, pero esos son detalles. Digamos, si mis ingresos eran 2.000 soles y mi pensión es 1.000, mi tasa de reemplazo es 50%, ¿no? Bueno, y el otro parámetro para juzgar qué tan eficiente, qué tan bueno es un sistema previsional es la cobertura. ¿Cuántas personas de más de 65 años tienen pensión?
Si hablamos de la tasa de reemplazo, en el sistema privado es algo así como 40%, es cercano al 40%, pero con una enorme dispersión. En un momento voy a hablar de esa dispersión. Y lo segundo, y en el sistema público es como el 30%. ¿No? O sea, en promedio, cuando ustedes se jubilan en el sistema privado hoy, se jubilan con 40% de su remuneración, en el sistema público como 30%, pero con un montón de bemoles. Primero, hay aparentemente una enorme varianza en la distribución de pensiones. Los datos no son públicos. Sería excelente que fueran públicos, es decir, sería excelente tener la distribución de pensiones, así como la distribución de ingresos de quienes contribuyen al sistema privado, para analizar mejor este problema. Pero algunos dicen que hay como 2/3 de las personas que se jubilan que tienen pensiones inferiores a 1.000 soles, ¿no? Y hay gente que obviamente contribuye a veces, no contribuye, que tiene pensiones muy bajas, porque pueden haber contribuido solamente 5, 6, 7 años, entonces su pensión va a ser muy pequeña. En el sistema público, además, tenemos un problema de inequidad grave, porque para tener derecho a pensión uno tiene que contribuir 20 años. Entonces, si uno contribuye 15 años a la ONP, recibe 0 de pensión. Pero a diferencia del sistema privado, las personas que tienen 20 años de aportes tienen una pensión mínima, independiente de sus aportes. O sea, hay un elemento de solidaridad con los que tienen bajos ingresos. Entonces, si usted está con el sueldo mínimo, más aún si es cotizante eventual, pero va a contribuir 20 años, ciertamente le conviene estar en la ONP y no en la AFP. Entonces, no nos va bien por el lado de tasa de reemplazo. Por supuesto, uno puede decir, el sistema es joven, todavía no tenemos a nadie que haya nacido, digamos, como trabajador en el sistema AFP, ¿no? Y que se haya jubilado, excepto personas que han tenido problemas y han tenido que retirarse de la fuerza laboral, porque solamente han pasado 23 años, 22, desde que el sistema recibe aportes. Pero el otro tema es, ¿cuántas personas tienen pensión? ¿No? Y ahí encontramos que solo 1 de cada 4 de más de 65 años recibe pensión, ya sea de la ONP o de las AFP. O sea, hemos hecho un sistema previsional y en ese sentido es un fracaso, ¿no? Porque cuando hablamos de pensiones, para el 75%, 3 de cada 4 personas, las pensiones no existen. Es decir, estas personas viven con sus propios recursos, ¿no? De hecho, han vivido con sus propios recursos durante mucho tiempo y no tienen ningún tipo de apoyo del Estado. Pensión 65 ahora cubre a muchas personas con una pensión módica, ¿no? De 125 soles al mes. Pero nuestra arquitectura previsional basada en AFP y ONP, en términos de cobertura, es un fracaso. Y en mi opinión, va a seguir siendo un fracaso a menos que reformemos el sistema de raíz. Me parece que hay 2 errores estructurales en el diseño del sistema previsional. Y si no cambiamos esto, no vamos a tener... El resto son cambios cosméticos. El primer error es el que hemos diseñado un sistema en el que las pensiones son para quienes aportan en planilla. O sea, va a tener pensión el que es un trabajador formal que está en planilla y el resto de personas no va a tener pensión. Dentro de nuestro sistema, obviamente estas personas viven por sus propios medios. Y es un diseño absurdo porque en nuestro país por lo menos 2/3 de la fuerza laboral es informal. Es más, muchas personas son cotizantes eventuales de planilla.
la probabilidad que usted, si está en planilla este año, esté en planilla el próximo es 80%, es decir, 20% de las personas que están en planilla hoy día no van a estar el próximo año. Hay tránsito entre planilla y no planilla. Entonces hemos hecho un sistema como si tuviéramos una fuerza laboral formal, como si fuéramos Suiza, como si fuéramos Chile, pero no somos, y no es un secreto para nadie que no vamos a hacerlo durante mucho tiempo, porque la informalidad no es un asunto exclusivamente de bajar impuestos, es un asunto también de baja productividad, por ejemplo en agricultura, que se va a eliminar muy lentamente. En otras palabras, hemos hecho un sistema excluyente, ¿no? Para la minoría. Es un sistema que por diseño excluye a la mayor parte de los trabajadores. El segundo error, grave, en mi opinión, fundamental, es, copiando el modelo que hay en muchos países, financiar, es hacer un sistema sobre la base del ahorro forzoso. Sin evidencia clara en nuestro país que la gente no ahorra para su vejez. Y no hay que viajar a Australia, que está lejos, hay que ver cómo viven los viejos en nuestro país. Para comenzar, muchas personas de más de 65 años siguen trabajando con mucha productividad. En segundo lugar, la mayoría de los adultos mayores viven en familias, solo un sexto viven solos, la mayoría tiene vivienda propia. ¿Y cómo pueden haber hecho esto sin haber ahorrado? ¿No? De hecho, la familia es un mecanismo de cientos de años de compartir el riesgo en el tiempo. Y nuestro sistema desconoce eso, ¿no? Trata a las personas como si fueran objetos, como si fueran muebles que se pueden disponer, ¿no? Como si son incapaces de tomar decisiones correctas en el largo plazo, ¿no? Como si son personas, o son, digamos, no personas, ¿no? Porque los tratamos como que van a cometer errores sistemáticamente. Una de las cosas de ser humano y no ser irracional es, uno se puede equivocar, pero uno aprende de sus errores, ¿no? Si uno se quema ¿no? en el fuego, no va a poner la mano la siguiente vez. Si lo hace, está loco, ¿no? Entonces, ese es un error fundamental y es una idea tenaz que no se va. Y yo no creo que sean malas intenciones. Yo creo que todos somos iguales, todos queremos el bien. Pero, ¿dónde están los datos? De hecho, cuando uno mira a las personas que están fuera y dentro del sistema, y los datos que tenemos, no los del ENAO, no hay que viajar a otro país, la tasa de ahorro de las personas que están obligadas a ahorrar, cuando uno considera también el gasto en educación y vivienda, y voy a decir por qué hay que considerarlo, es esencialmente el mismo que las personas que están fuera, que no tienen que ahorrar. En otras palabras, la obligatoriedad del ahorro lo que hace es que la gente ahorre en justamente este tipo de productos que ofrecen las AFP o la BNP. Y si no tenemos evidencia, ¿por qué tenemos esta desconfianza pertinaz en las decisiones individuales? Si desconfiamos tanto de la capacidad de las personas para decidir lo que es bueno para ellas, yo creo que no solamente deberíamos retenerle el 13%, deberíamos retenerle el 90%, darle 10% para que hagan algo y el resto le decimos qué seguro comprar, qué anualidad comprar, qué bienes comprar, etc., ¿no? Y si desconfiamos de las personas, como las empresas no existen por sí solas, porque ninguna corporación se maneja sin personas, también deberíamos desconfiar de quienes manejan las empresas. Entonces deberíamos decirles cuál debe ser la tasa de inversión, cuántos dividendos deben repartir, qué inversiones deben hacer y qué inversiones no deben hacer, cuándo, qué nivel de riesgo deben tomar, etc. Y si estuviéramos en la Unión Soviética en la década de 1950, esto sería fantástico, pero no estamos ahí. Y nuestro país es un peruano racional, que además tiene la experiencia, la familia de vivir en el Perú, sabe que confiar en que nuestro Estado va a ser un proveedor eficiente de pensiones es
como apostarle en el hipódromo a un caballo que va a perder. También hay otros problemas que me parece deberían examinarse. Me parece que hay exceso de regulación, me parece que debería haber mucha más libertad para que dado que hay ahorro forzoso, las AFP inviertan como mejor les parezca. Y si queremos competencia, hay que eliminar el ahorro forzoso. No me parece que haya justificación en los datos. El argumento en contra es que estas personas van a ser una carga para el Estado. Y yo me pregunto, ¿cuándo en la historia republicana el Estado se ha hecho cargo de algo eficazmente? ¿Hay evidencia alguna que eso va a ocurrir? ¿Un peruano racional se daría al abandono y confiando en que el Estado le va a dar ayuda? Sería un suicidio, ¿no? Si no queremos hacer eso, hay muchas otras cosas que se deberían hacer. Nuestras comisiones son las segundas más altas de América Latina, ¿no? No solo cuando uno le fuerzan a ahorrar, está comprando este ahorro previsional, sino que además está comprando seguros, ¿no? ¿Y por qué me van a obligar a comprar este seguro? Por ejemplo, el seguro de invalidez. Yo debo tener libertad para elegir si lo compro o no lo compro y a quién se lo compro, ¿no? Tenemos el sistema de subastas que hemos copiado de Chile. Chile acaba de tener un informe y una comisión para reformar su sistema de pensiones, y el efecto de las subastas es muy pequeño, ¿no? Mucho más efectivo es hacer el aporte voluntario, porque eso sí disciplina a las empresas. La tasa de rentabilidad. En una economía competitiva, la tasa de rentabilidad debe igualarse entre industrias. Por ejemplo, si la gente hace mucha plata haciendo zapatos y hace menos haciendo textiles, se va a la producción de zapatos. ¿Cómo es la tasa de rentabilidad en nuestra industria profesional y en nuestras empresas de seguros? Es similar del año 2000 a la que tendría una empresa petrolera. O sea, el sistema de ahorro forzoso le da a estas empresas la misma rentabilidad que si hubieran descubierto un pozo de petróleo. Bueno, y esta tasa de rentabilidad, y lo mejor, ¿quién, si no una persona, digamos, llena de envidia, podría sino alegrarse por la rentabilidad alta? Pero la rentabilidad alta debe llevar a más oferta y eventualmente que esa rentabilidad se reduzca en la forma de comisiones más bajas, rentabilidad más alta para los aportantes. Y eso no sucede. Otra cosa, cuando comparamos esta rentabilidad con la rentabilidad de los afiliados, la rentabilidad de los afiliados es mucho menor. Y también se calcula equivocadamente, porque se debe calcular del total del aporte, es decir, del 13% que se descuenta, no del 10% que entra al fondo. Porque si yo tuviera una alternativa, le diría mi rentabilidad sobre la base de todos los recursos que asigno. Otro error grave de nuestro sistema es que es un obstáculo a otras formas de ahorro importantísimas, que las vemos en la ciudad, que han ocurrido al margen del Estado. Primero, la vivienda propia, y segundo, la educación, que son dos maneras de pensar en el largo plazo, ¿cierto? De postergar la satisfacción de consumir hoy día para tener más satisfacción mañana, ¿no? Y tal y como funciona el sistema, los fondos se retienen hasta la jubilación. Quisiera referirme brevemente a la última disposición, medida aprobada por la Comisión de Economía, de permitir que el 95.5% de los fondos sean de libre disponibilidad, es decir, que la persona tenga la libertad, no la obligatoriedad de retirarlos a los 65 años. Me parece excelente. No tengo idea cómo han llegado a eso, y quién sabe, pero lo que importa son los resultados. Me parece excelente y todos los argumentos en contra me parecen falaces. En primer lugar, el argumento que las personas van a irse al casino y van a farrearse toda su pensión. Para comenzar, si quieren hacerlo, es su plata. Pero olvidemos ese argumento filosófico. Digamos, ¿qué le impide a una persona hacer lo mismo con su pensión mensual, ¿no es cierto?, que con el fondo a los 65 años?
me parece que es más difícil que una persona que tiene un fondo de 30.000 soles se lo gaste en el casino que si tiene una pensión de 150 o 200 soles. En que cada mes, mejor, bueno, a lo mejor voy al casino y a lo mejor gano 30.000 soles. El otro argumento es que con esto desfinanciamos a las AFP y golpeamos al sistema, ¿no? En realidad, las que tienen que ponerse las pilas son las compañías de seguros, no las AFP, porque las compañías de seguros son las que reciben el grueso de los jubilados a los 65 años y les ofrecen rentas vitalicias que voy a explicar en un momento. Las AFP más bien deberían estar contentas con esto, porque hace más atractivo el sistema. A una persona le aumenta el incentivo a entrar en planillas si es que tiene la alternativa de quedarse como independiente, porque ahora por lo menos sabe que a los 65 años le van a devolver su plata, si es que quiere. Y si no, si la compañía de seguros se pone las pilas, le va a ofrecer un buen producto para que se quede, ¿no? ¿Qué son las rentas vitalicias? Son las pensiones que nos pagan las compañías de seguros cuando llegamos a los 65 años dentro del sistema privado y les entregamos nuestro fondo, ¿no? En esta renta, lo que hace la compañía de seguros es aprovechar el hecho que nosotros en promedio deberíamos saber cuánto vamos a vivir, pero no sabemos exactamente cuándo nos vamos a morir. Entonces, digamos, por esto están las tablas de mortalidad. La compañía de seguros dicen, bueno, vamos a ver, tengo esta tabla de mortalidad, me dice, la gente va a vivir en promedio, por decir, 25 años. Si tengo 100.000 soles en mi fondo, ¿cuánto voy a tener de pensión anual? Olvidarnos de la tasa de interés, 4.000 soles. Por eso es muy importante la tabla de mortalidad, porque todo lo demás constante. Si la tabla de mortalidad dice que voy a vivir 25 años, pero en realidad digo 20, si me equivoco, esos 5 años son ingresos para la compañía de seguros, son menos pensiones para las personas. Entonces, para resumir, tenemos que traer el mercado a las pensiones. Me comentaban que una de las razones por las cuales los representantes o algunos representantes de la compañía de seguros no está acá es porque está en el Congreso. ¿Y qué está haciendo? Está tratando que el Pleno no apruebe el dictamen de la Comisión de Economía, ¿no? Excelente, obviamente, sus ingresos están ahí, pero es un desperdicio social de recursos. Esta persona debería estar tratando de hacer que su industria funcione mejor, sobre la base de la eficiencia, no sobre la base de tratar de influenciar sobre los políticos, ¿no? Entonces, lobby, eso no es capitalismo, eso es mercantilismo, ¿ah? Eso no es economía de mercado, eso no es libertad económica, es todo lo contrario. Tengo una pregunta tengo una duda. He escuchado sobre algo llamado el factor de conservadurismo. Quisiera entender qué es eso, porque tengo la impresión, quizás equivocada, que este factor lo que hace es, a las tablas de mortalidad que utilizamos hoy de Chile, le sube un poquito más la esperanza de vida. Por eso se llama factor de conservadurismo, pero quizás me equivoque. Y quisiera preguntar por qué, si sabemos, no hay que ser investigador, que la gente en Chile vive más que en el Perú, ¿por qué es necesario ponerle este factor? Y si quitáramos este factor, quisiera saber si estoy en lo correcto, ¿no sería el caso que las empresas de seguros ganarían más y las pensiones subirían? Bueno, entonces creo que la reforma tiene que ser profunda. Me he tenido a hablar mucho de AFP y no he hablado de la BNP. Quizás en los comentarios puedo hablar un poco de eso. Y tenemos que cambiar de paradigma, tenemos que tener un sistema en el que tiene que haber pensión para todas las personas, no solamente para los que cotizan en planilla. Quizás en las preguntas puedo ampliar un poco eso. Gracias. Muchas gracias, Juan. Invitamos al profesor Jorge Rojas. Quiero reiterar mi saludo a quienes están siguiendo la transmisión de esta conferencia y a los colegas de la Red Peruana de Universidades que están conectados y que están con nosotros acompañándonos. También señalar que habíamos invitado al señor Valdivieso, representante
de los gremios de AFPs y al señor Morón de los gremios de seguros. Ambos se disculparon de participar y de tener este intercambio. Esperamos contar con ellos en una siguiente oportunidad. Bueno, Jorge, por favor. Sí, gracias. Algunas cuestiones muy breves que querría poner, en parte, bueno, reforzando lo que decía Juan o proponiendo algunas cuestiones alternativas. Es obvio que el sistema pues está en problemas, el sistema privado de pensiones está en problemas, y eso es pues resultado de varios factores, ¿no? O sea, no se puede dar una explicación sencilla de qué cosa es lo que ha fallado, digamos. Pero en gran medida pues es la forma como el sistema se diseñó, las reglas de juego que se plantearon. Una cosa que debió manejarse con mucho más cuidado, ¿no? Para empezar, no era pues el mercado el que iba a manejar esta cuestión, ¿no? Si dejamos que todo lo haga el mercado, entonces ya no hay ningún culpable, ¿no? Pero en este caso el afiliado, el trabajador, pues no se le deja una opción, no se le fija una tasa de aportación. Eso es como fijar la cantidad que yo quiero comprar. Esto lo fija el gobierno, el Estado, y por otro lado las AFPs fijan pues una comisión. Eso es como el precio que yo tengo que pagar por el servicio. Entonces obviamente no hay pues un funcionamiento, digamos, de las fuerzas del mercado, ¿no? A mí me fijan el precio y la cantidad de lo que hago, ¿no? Esto se complicó de varias maneras, ¿no? Se estaba creando un sistema con un mercado cautivo básicamente, ¿no? Y si se quería hacer eso, ok, aceptemos de que eso va a funcionar, pero para empezar eso pues debió manejarse como la concesión de un servicio público, ¿no? Si se estaba dando a las AFPs ese mercado cautivo, por lo menos debieron pues, ¿no?, someterse a una regulación de las tasas que iban a cobrar, ¿no?, de las comisiones que iban a cobrar, ¿no? Pero el problema es de que, bueno, bajando las comisiones se mejora la eficiencia del sistema, pero no se puede aumentar la tasa de ahorro, o el monto de los fondos, o la tasa de reemplazo, ¿no? A final de cuentas, ¿no?, esa tasa de reemplazo, ¿no?, depende de la tasa de aportación, de la rentabilidad del fondo, de la esperanza de vida, ¿no?, y también de una tasa de descuento, ¿no?, que se utiliza para, a partir del valor del fondo, ¿no?, y la esperanza de vida, calcular la pensión mensual, digamos, ¿no? Últimamente pues se armó un gran laberinto por el asunto del aumento de la esperanza de vida, ¿no? Ahí el error ha sido pues, digamos, no hacer eso sin debatir el asunto, pero eso es algo que va a tener que hacerse eventualmente, ¿no? El asunto es cuánto y cuándo, ¿no? Pero la esperanza de vida está aumentando y eso va a tener que aumentarse, ¿no? Pero otra cosa que no se discute es pues la tasa de descuento, tasa de interés técnico, me parece que se le denomina, ¿no? Y esto es en estos momentos 3.85%, ¿no? O sea, yo mientras estoy como afiliado activo, las AFPs en un fondo 2 me pueden dar una rentabilidad nominal de 8 o 10%, pero una vez que me jubilo la rentabilidad nominal que me ofrecen es 3.85%, ¿no? Y eso, bueno, no hable mucho de eso al respecto porque puede haber pues mucho más laberinto del que ha habido por la esperanza de vida, ¿no? Pero eso obviamente tiene que revisarse también, ¿no? Para mí es el factor más importante en estos momentos, ¿no? Tanto más, diría yo, que la esperanza de vida, ¿no? Es mi rentabilidad justamente cuando yo tengo el mayor capital acumulado, ¿no? Y ese es el mayor impacto absoluto viene de eso. En todo caso, lo menos que se puede hacer es explicar de qué manera, con qué criterio se está fijando, ¿no?, esa tasa de descuento.
Una cuestión es, bueno, ¿y ahora qué se podría hacer? Bueno, está la opción, bueno, dejemos pues interferir con el mercado, la gente sabe lo que hace con su plata y ya simplemente hagamos el sistema voluntario. Bueno, es una opción. Yo creo que en todo caso una cuestión previa a eso debería ser educar a la gente en cuanto al ahorro. No hay políticas de promoción del ahorro individual, familiar en este país. A los bancos no les interesa pues el pequeño ahorrito, les interesa el pequeño deudor, sí, ahí ganan un montón de plata, ¿no? Pero no hay pues una política de promover el ahorro, ¿no? Y cualquier sistema público o privado de pensiones no va a servir de mucho si es que a la gente no le da la gana de ahorrar o no sabe cómo hacerlo. Siempre va a encontrar en todo caso, si no quiere ahorrar, la manera de evadir cualquier sistema público, privado, obligatorio, voluntario, como fuera. Entonces, es una cosa central, me parece, que no se discute, ¿no? Al menos yo no he escuchado, y que las autoridades tienen que ver pues, algo al respecto, ¿no? Aquí en Lima deben haber pues, más casas, más casinos, casas de juego que agencias bancarias donde yo puedo guardar mi plata. Y no, pues no, nos van a hacer así una banda de timberos y hay que ahorrar, pues, ¿no? Ya, bueno, asumiendo de que el sistema tiene que mantenerse, ¿no? Dos propuestas, una es del profesor Ojalangur, ¿no? Y es bueno, pues hay que conciliar los intereses de las AFPs con los intereses de los ahorristas, y una manera de hacer es pues que parte de los fondos sean invertidos en acciones de las propias AFPs. Bueno, a la gente le preocupa mucho de que las AFPs tengan aparentemente una rentabilidad mayor que la que tienen los fondos. Bueno, pues tratemos de conciliar eso. Otra propuesta, en este caso, bueno, me imagino que más de uno ya la tiene en mente, pero la pongo yo en este caso, es la creación pues, de un fondo alternativo, ¿no? Que no requiera mayores costos de administración, ¿no? Algún tipo de fondo índice, ¿no? Que podía ser manejado por el Banco Central, ¿no? Y en el que yo tendría que pagar no una comisión de 2-3%, sino de 0.1, 0.2%. ¿no? Y en la literatura económica hay un montón de evidencia que fondos administrados de manera activa no son más rentables que los fondos índice. ¿no? Y bueno, básicamente les dejo la palabra ahora al doctor Shilowski que nos presente sus ideas al respecto. Gracias. Gracias. Gracias, Jorge. Entonces vamos a seguir con la presentación del doctor Shilowski para después pasar a los comentarios y preguntas. Adelante. Si no les importa, voy a hablar sentado. En realidad, hay que prender esto, claro. Si no prende el micro, nadie lo escucha. Lo que estaba diciendo es que si no les importa, voy a hablar sentado. Aquí se han planteado un montón de cosas y que son todas muy fundamentales y difícil abarcar un tema tan grande en algunos 15 minutos, pero a ver, quisiera compartir algunas reflexiones. Para comenzar, lo que les quiero decir es que es muy distinto invitarla con cajón. Yo recuerdo haber participado antes de asumir la función que acabo de dejar. Participé en un seminario en la Universidad Pacífico, en la cual yo tenía opiniones sumamente definidas sobre cómo había que reformar y arreglar el sistema privado de pensiones, porque era obvio lo que había que hacer, y estaba yo convencidísimo de lo que yo pensaba, ¿no? Claro, como buen académico estaba absolutamente convencido que estaba en lo cierto. Ahora, resulta que
después sacaré de su mente de banca seguros y AFPs, y no solamente que cambié algunas opiniones que tenía inicialmente, me di cuenta de que en realidad si uno hace las matemáticas, algunas cosas que estaba diciendo eran falsas, y además acabé dándome cuenta que esto era muchísimo más complejo de lo que yo pensaba, y que además hacer algo en la práctica era muy distinto de lo que se podía hacer en el pizarrón. Entonces, yo ahora a estas alturas, en el cabo del cargo, he adquirido una enorme modestia en cuanto a las posibilidades de que uno realmente cree una cosa óptima o inclusive satisfactoria, y además de llevarlo a la práctica. Entonces, bueno, eso para comenzar. Ahora, el primer tema, bueno, el sistema fracasado o no fracasado, siempre depende de con quién se haga comparar uno. Claro, con lo ideal, evidentemente estamos muy lejos de lo ideal. Con lo que tenemos algo que más o menos funciona y a alguna gente le da protección, sí, a alguna gente le da protección. Que pusimos hacerlo mejor, seguramente, pero la verdad es muy difícil hacerlo mejor. Podemos irlo mejor a poquitos, porque además, de nuevo, la realidad es que uno no sabemos exactamente, voy a tratar de decirle por qué en realidad no sabemos, y segundo, porque el proceso político por el cual para hacer estas cosas es muy complejo. Juntar a Johnny Lescano con Vitocho y con algunos otros que están activos en el Congreso y con Euren, es muy complicado. Ahí hay puntos de vista muy diferentes, y entonces para que el Congreso salga una cosa coherente y que realmente sume, hay que tener bastante suerte. Simplemente porque las preferencias son distintas. Ya hay el teorema de Arrow que ustedes conocen. Entonces, sumar preferencias es muy complicado. Entonces, no es fácil. Ok, ahora, algunas cosas fundamentales. El tema de decisión individual versus decisión colectiva. ¿Podemos dejarle al ciudadano que decida cuándo quiere ahorrar para el resto de su vida? ¿O hace falta que de alguna manera decidamos colectivamente cuánto debemos ahorrar todos? Creo que hay mucha evidencia de que las decisiones colectivas y las decisiones individuales no son las mismas. Cuando uno decide colectivamente ahorrar más, cuando uno de todos decimos ahorrar al mismo tiempo, el resultado de la decisión individual de ahorro es distinta que si cada uno ahorra por su lado. Eso creo que está bastante establecido. Lo segundo, creo que está bien establecido, porque si no, no habría un área de economía del comportamiento, es de que la racionalidad hay que definirla con muchísimo cuidado. El logos económicos no funciona en la realidad. Ahí está todo el de Kahneman para adelante. Y entonces, decir que sabemos lo que queremos y que somos racionalmente integrados es muy aventurado. Yo creo que aquí de muchísimo cuidado. El modelo simple del personaje integrado, que tiene una capacidad de maximizar sobre todo en su vida, es un tema realmente solamente del pizarrón, pero no es de realidad en absoluto. Y aquí me voy a permitir hacer una reflexión personal. Mire, yo tengo ahora 75 años. En algún momento tuve también 20, tuve también 35, también tuve 45. Yo les aseguro de que mi visión de lo que yo necesito hoy día y cómo habría yo tomado mis decisiones de ahorro a los 40 años, sabiendo lo que ahora sé de cómo es en el 75, habría sido bien diferente. Y yo invito a mis colegas más jóvenes de que tomen en cuenta que lo que ellos van a pensar sobre lo que deberían hacer en la edad que tienen ahora, cuando tengan 30 años más, va a ser completamente distinto. Tenemos una capacidad psicológica defectiva de prever el futuro. Ahora, ya lo dijo Frisch. Frisch tiene un factor muy bonito de acortamiento de horizontes, con lo cual permite justamente tomar en cuenta que uno no sabe lo que va a querer en el futuro. Ahora, eso la gente joven puede creerlo o no creerlo. La única forma de darse cuenta es cuando uno se vuelve mayor. Y que uno se da cuenta que caramba, a los 35 uno veía el mundo de forma muy distinta. Yo tengo un hijo de 42 y yo escucho qué dice de Tamael y la verdad yo no digo nada porque cada uno tiene que tomar sus decisiones, pero sé que a los 75 va a ir a opinar de que hizo unas cosas y equivocadamente a los 42
pero nadie en esta cosa está dispuesta a oír a los mayores. Así es. Entonces, yo sí estoy convencido que la sociedad tiene una responsabilidad en tomar decisiones colectivamente para sus miembros, que eso tiene que tener un elemento solidario, evidentemente, y entonces aquí hay que tener una mezcla, hay que tener pilares. Creo que en general las soluciones de esquina son, por lo general, malas soluciones. Por eso, cuando ustedes hacen análisis de curvas de diferencia, no acaba en una esquina, siempre no está en punto intermedio. Entonces hay que combinar sistemas. Entonces, ¿cuáles son los que tenemos que verlo ahora? Tenemos un tema de captación individual, tenemos un tema de reparto, tenemos ahorros personales, tenemos viviendas personales, tenemos las familias, tenemos la familia extendida, tenemos los vilorios. En el grupo existen probablemente 15 sistemas distintos de seguridad social, algunos públicos y algunos privados. Y eso está bien, hay que haber la mezcla. Que la mezcla no es óptima, seguramente no es óptima, entonces tiene que evolucionar así. Pero eso tiene que evolucionar a pocos, porque tenemos que tener modestia. No sabemos en realidad cuál es el óptimo. Además, el óptimo visto por uno puede ser una cosa subóptima visto por otro. No hay acuerdo tampoco qué cosas son. Entonces, muchísimo cuidado. Ahora, hay algunas otras cosas que son, por otra parte, totalmente evidentes. Hay una inequidad sustantiva en el sistema privado o el sistema público. En la ONP, si uno no tiene por lo menos 20 años de aportes, no recibe nada. Alguien con 19 años que ha trabajado toda su vida y ha cumplido 19 años y no llega a los 19 años, 11 meses y el número de días del caso, no recibe un cobre. Eso está mal, evidente, eso hay que cambiarlo. Ahora, ¿por qué no se ha cambiado ese tiempo? Porque hay un MEF que tiene que pagar eso porque no viene tiene los impuestos de todos y entonces es muy difícil legislar ese gasto público. Pero que hay una injusticia fundamental, por supuesto que la hay. Que se podría arreglar fácilmente con un acto legislativo, no, porque resulta que no tiene iniciativa de gasto en Congreso. Eso tiene que ser propuesto por el Ejecutivo. Mientras que el ministro no quiera, eso no se va a arreglar. Entonces, miren cómo son las cosas. Algunas cosas obvias no se pueden arreglar. Del otro lado, en el sistema privado, eso se pueden arreglar muchas cosas porque eso es mucho más fácil de legislar. Ahora, otras cosas que no son tan obvias. Miren ustedes, eficiencia del sistema privado, del sistema público. Primero hay que entender es de que cualquier sistema tiene que ser administrado. El atractivo de que haya un fondo no gestionado, tipo índice, es muy atractivo. Pero ¿qué índice? Va a ser el índice de la Bolsa de Lima. En el año pasado la Bolsa de Lima perdió 40% de su valor. El sistema privado en el peor momento perdió 8%. Entonces esa diversificación fue buena, pero esa diversificación fue cambiando, ¿no? Desde que esa sí fue gestionada. Si se había mantenido en la Bolsa de Lima porque así se armó el piloto automático, habría sido un desastre. El desastre no sucedió. Los fondos de índices parecen muy bien, pero claro, lo que pasa es que el individuo en Estados Unidos, en hay muchos fondos índices, tiene que decir qué índice quiere, qué mezcla de fondos quiere, porque acaba haciéndolo cada uno para juntar. ¿Cuánta gente tiene la capacidad de realmente armarse el índice que realmente quiere? Yo creo que suena fácil, no es tan fácil. Un segundo tema importante es el tema del cobro coactivo, la cobranza coactiva. Resulta de que la ONP cobra sus contribuciones vía la SUNAT. Las AFPs no, las AFP tienen que ser un tema privado. Cuando a un sujeto, a una compañía no le pagan, no le hacen descuento apropiado o no remesan lo que debe regresar, entonces hay que irse a juicio. En la reforma de aquí en 2012 se trató de que la SUNAT cobrara y la SUNAT acabó no queriendo. Miren, cosa curiosa. No fue posible que el Estado legislara que la SUNAT, así como cobra comisión de la ONP, cobrara también comisión de la AFP, para que los costos de cobranza fueran iguales y muy bajos, porque la verdad es que la SUNAT tiene costos bajísimos, costos marginal bajísimos después de tanta cobranza. Y al ser coactiva, la gente paga. Las deudas de las AFPs acumuladas
más. Unas AFPs son algo de 20.000 millones de soles. Seguramente una parte de eso no es consensada, hay algo como 6.000 millones de soles donde hay sentencia. Digamos que fueran 10.000 millones a un punto intermedio. ¿Cómo es posible de que la gente le retenga a los ciudadanos, trabajadores, su dinero y luego no lo regresen cuando deben regresar? Eso es robo. Ahí está, se hace muy poco. Inclusive parte de eso es deuda del sector público. Hay alcaldías que no han pagado lo que le han retenido a los trabajadores y no han pagado. Y resulta que hay una discusión y no se resuelve que el MEF los obligue y encuentre la forma de que eso se pague. Eso es plata de los trabajadores. Sin embargo, el Estado no ha logrado hacer una gestión eficaz. Una día, bueno, somos un Estado inoperante. Sí, pues, pero no vamos a cerrar el Estado. No volvemos más operante. El Estado tiene funciones reales. Y parte de eso es cobrar aquello que es impuestos y que es contribución. Siguiente tema que creo que también hay que tomar en cuenta todo esto, que tiene que ver con las economías de escala. La administración cuesta. Hay economía de escala de la administración. Entonces uno dice, bueno, falta competencia, muy bien. ¿Cómo combina uno una industria que hay economía de escala y la competencia? Y es la competencia, está el problema de escala está en dos partes. Está en una parte en la administración y la otra parte está en la gestión de portafolios. No es lo mismo gestionar un portafolio pequeño en la que uno tiene una sociedad familiar o gestionar un fondo de X mil millones. Es distinto porque el nivel de conocimiento que se requiere, el nivel de alternativa que hay que evaluar es muy grande. Es tan así de que la superintendencia hace poco se autorizó de que las AFPs encomendaran cierta fracción de sus fondos para que prestaran terceros. Porque eso es más barato encomendar a alguien en Nueva York que gestiona una parte específica del portafolio que hacerlo en Lima con toda la economía, escala de información que existe. Es un tema puro de eficiencia. Entonces, aquí hay cosas que, visto de forma gruesa, académica, no se percibe. Economía, cuando hay incluso economía de escala, todo es muy complicado. Entonces, la economía competitiva se acaba quebrándose porque la economía de escala genera muchísimos problemas ahí. Y estamos, además, en un sistema dinámico, en el cual no hay equilibrio fácil. Se ha dicho de que se le ha entregado a una AFP un monopolio. Este es un tema interesante. Las comisiones han bajado 75% como consecuencia de que entraba una nueva AFP, en la cual ganó la licitación. ¿Por qué se licitó? Se licitó porque si hay un monto grande de potencial rentabilidad, entonces concentra la atención, que la gente empuja, entonces se produce un número competitivo concentrado y efectivo. A diferencia de comprar un poquito cada día, se compra un paquete grande. Eso genera otros términos de competencia. Funcionó bien en Chile, aquí ha funcionado espectacularmente. Pero miren qué raro, si la gente se muda a la AFP más barata, que es Habitat, acaba siendo un ahorro importante de comisiones. Y es bastante fácil mudarse, porque la superintendencia ha ido facilitando las mudanzas y ha facilitado y ha cortado el plazo. Uno puede cambiarse de AFP en 8 días. Siempre me parece eso. Solían ser en algún momento 6 meses, 3 meses. En la gestión mía hemos acabado en 7 días. ¿Por qué? Justamente para generar competencia, para que la gente pueda mudarse y con eso se vayan a la más barata. Y no hay ninguna evidencia, además la banda que tiene mejor resultados, es interesante, no es de que el ser barato le dé más resultados. Sin embargo, la cantidad de gente que se cambia de AFP son mínimos. No recuerdo el número, pero hay 2,5 millones de ciudadanos en
AFPs y se muda a una coca. ¿Cómo se explica? No hay deseo de maximizar resultados, pero es muy fácil ahorrar comisión, es muy fácil cambiarse. Inclusive, si uno mira quiénes se están cambiando, uno habría pensado que todos los economistas ya se habían cambiado, todos los abogados se habían cambiado, todos los médicos con buenos asesores financieros se habrían cambiado. No es así, absolutamente no es así. Entonces, yo miro eso, le digo empíricamente, entonces, ¿qué? Esta gente no sabe gestionar sus propios portafolios. Entonces, ¿qué estamos suponiendo? ¿Qué implicancia tiene esto para la noción de personas que saben gestionar bien la superioridad de defensa? Me queda mucha duda. El otro tema de competencia tiene que ver con resultados, rendimientos. Aquí han pasado dos cosas. En primer lugar, Habitat es la que tiene mayor rendimiento, claramente. Número dos, hay la norma con que vivimos en este momento dice que si Habitat tiene un rendimiento menos bueno que cualquiera de las otras tres, ya el monopolio se quiebra, se puede mudar. La condición de salida es de Habitat, no de aquello que debería dar, que es la comisión más baja o el mejor rendimiento. O sea, hay dos condiciones. Me puedo ir si la comisión de Habitat no es la mejor o si el rendimiento no es el mejor. Entonces tienen una presión muy grande por producir resultados. Y han producido, nadie se ha mudado tampoco. El otro tema es alternativas de inversión. Aquí se ha dicho, acabo de escuchar, de que habría que abrir además libertad de inversión. Seguramente no han tenido los colegas tiempo para mirar qué ha estado pasando. Como parte del proceso de reforma, se ha abierto una enorme mayor gama de potencial de inversión para las AFPs, justamente porque eso estaba excesivamente regulado. Cuando comenzamos el 2012 había una camisa de fuerza realmente para las AFPs, entonces era muy fácil también para ellos, el trabajo lo hacía la superintendencia, ¿no? Básicamente. Y decía que en qué puede uno invertir, ciertos rangos, por cierto. Esto ha cambiado notablemente. El nivel de liberalización y de traslación de la responsabilidad de invertir que se ha producido en estos últimos 2 años desde la reforma es notable. Hoy día la mayor parte de responsabilidad le compete a las AFPs. ¿Qué ha pasado como consecuencia? Si uno mira la mezcla de personal que tienen las AFPs, donde había muchísimas vendedoras de póliza, hoy día hay mucho más personas que saben cómo invertir. El equipo de inversión ha crecido, el equipo de vendedores se ha reducido. Ha pasado exactamente lo que debería pasar, que es de que se ha trasladado el énfasis en invertir mejor, tener mayor flexibilidad. Y el resultado ha sido, con esta crisis, en el peor momento, el sistema ha perdido 8% comparado con una caída de 40% de la bolsa de Lima. Yo creo que alguna gente, algunos colegas saben que yo siempre he opinado de que la inversión en el Perú es más rentable que la inversión afuera. Pero también es cierto que la diversificación tiene que ser tomada en cuenta. Y está claro que en el caso de el año 2015, la diversificación le ha permitido evitar una caída importante al portafolio. Ahora pueden ustedes decir, bueno, pero en fin, el portafolio en realidad no importa lo que pase hoy, porque esto es cuestión de 20 años, 30 años, eso es cierto. Estas cosas hay que medirlas al paso muy largo. No tiene mucho sentido cuando uno no ha realizado una pérdida y decir de que ha habido una reducción y ha habido una baja de cotización. Entonces, el mark to market tiene sus limitaciones y no es muy relevante para la evaluación de largo plazo. Sin embargo, es notable de que el portafolio de las AFPs en promedio se ha mantenido mucho mejor que la bolsa de Lima. Ahora, todo esto tiene que ver, y si se relaciona un poco con la propuesta de que uno pueda retirar los fondos y llevárselo todos y decir qué es lo que uno quiere hacer. Aquí
varias cosas interesantes. Un tema es el resto de longevidad. Eso ha hablado Largo Morón y tiene razón. Mire, ninguno solo sabe cuándo va a vivir. Nos podemos morir en cualquier momento. Y la verdad no sabemos si algún ser superior sepa, pero el hecho es de que nosotros, por cierto, no sabemos. Lo que sí sabemos es un promedio. Tenemos la tabla de mortalidad, nos dice que en promedio los humanos vivimos cierto número de años. Y ahorita voy a hablar un poquito más de la tabla, porque hay mucho más entendido. Pero el individuo no sabe. Entonces, ¿cómo puedo yo programar cuánto quiero tener en mi cuenta individual? El retiro programado, que me permite decir, yo me quiero quedar con todo mi fondo y lo quiero usar yo y decir cuánto quiero. Si yo eso lo hago y no pongo una póliza de seguros vitalicia, si me quiero yo manejarme, entonces realmente eso me genera un problema decisorio muy complejo, porque no sé cuánto tiempo voy a vivir. Entonces, ¿qué hago? Y realmente yo quiero pedirles a mis colegas que realmente lo comiencen eso a pensar con mucho cuidado. Ninguno lo sabe cuánto tiempo va a vivir. En consecuencia, una decisión racional sobre cómo manejar retiro programado es casi imposible. No creo que la exista. Entonces, y ojo, la tabla de mortalidad no es aplicable a un solo individuo, es aplicable solamente a una población. En consecuencia, no nos sirve decir, pero mi expectativa de vida es 85 o es 83. No hay tal cosa como expectativa de vida individual. Hay solamente una expectativa de vida poblacional. Patricia Río, que ha venido reclamando, ella quiere saber cuál es su expectativa de vida, porque con eso va a manejar su retiro programado. No ha entendido lo que es la expectativa de vida. No hay respuesta para esa pregunta. Esa señorita no sabe cuándo se va a morir. Yo tampoco sé cuándo va a morir. Entonces, ese problema no tiene una solución, sino muy arbitraria. Sí, yo puedo decidir de que yo quiero que mi hijo me mantenga una vez que yo tenga 85 años, con lo cual yo programo de 75, yo tengo ahora a 85, comprarme lo que tengo en capital, perfecto, y sabemos cuánto vive la gente. En promedio sí sabemos, entonces, mientras que todos, si nos dan una pensión vitalicia, el promedio va a funcionar. Efectivamente, algunos se van a morir antes y esos van a financiar lo que se mueren después. Entonces, el promedio funciona. Ahora, hay una cosa muy cierta de que, a ver, ¿con qué tasa de descuento, qué tasa de rendimiento hay de por medio? Entonces, y si eso funciona o no funciona en el mercado, yo creo que eso es una preocupación. Tal como está armado el sistema, hay competencia. Cuando uno está por jubilarse, todas las compañías de seguros cotizan y dan una tasa efectivamente, una tasa de rendimiento, entonces compiten con la tasa de rendimiento y le hacen ofertas a uno y uno decide qué oferta quiere. Ahora, ¿será suficientemente competitivo ese mercado? Lo que es suficientemente competitivo para mí no tiene ningún significado. No sé qué cosa es suficientemente competitivo. Lo que sí sé es de que el número de compañías que ofrecen renta vitalicia ha venido creciendo. ¿Por qué? Porque el año 2014 se dio una nueva ley de seguros. La primera ley de seguros del año 1902. Estamos rigiendo el Código de Comercio, tenía 2 artículos en 2002. Y entonces, desde que hay una nueva ley de seguros, la industria de seguros ha ido creciendo, han entrado nuevas empresas. Eso significa que el mercado ha ido creciendo en competitividad. ¿Con la suficiente rapidez? Yo creo que sí. Las cosas toman tiempo, el árbol no crece de la noche a la mañana, el gras tampoco. El sector de seguros que ha venido agregando 2, 3 empresas por año, es un sector que está creciendo perfectamente bien, no se puede esperar más. Hay que asegurarse, las compañías que están son sólidas, que están financiadas, conocen su negocio, para eso trae el regulador. Tienen que recibir una licencia, eso se ha venido haciendo, miren ustedes. El aumento de oferta de seguros en el Perú en los últimos varios años ha sido significativo. No hay
no hay ningún periodo anterior que ha habido nada parecido. Consecuencia, mayor competitividad, claro que sí. Ahora, que eso refleja mañana, no. El mercado toma tiempo de hacer su milagro, hacer su maravilla. ¿No? Por eso los mercados toman tiempo. No somos un país en desarrollo. Las cosas no son óptimas el primer día. Y tampoco van a ser el día siguiente. Hay que tener la paciencia de ir de que esto avance. Muy bien. Alguien le pregunta el factor de conservadurismo y con eso voy a acabar. Ya se ha vuelto largo. Miren, todos hemos sabido de que los peruanos vivimos más tiempo, porque todo el mundo vive más tiempo, porque hay mejor salud, hay mejor educación, mejor alimentación, etc. Entonces, la tabla de 2010, que ha sido una tabla tomada en Chile con algunos ajustes, claramente subestimaba la longevidad de vida de los que están afiliados al sistema privado. Aquí voy a hacer un paréntesis. Hay dos distingos importantes que yo les pido que ustedes tengan en cuenta. En primer lugar, una tabla de mortalidad de gente de 65 años o una expectativa de vida a los 65, no es lo mismo una expectativa de vida al nacer. Aquí hay una enorme confusión en el Congreso, el señor presidente del Banco Central, todos piensan o han hecho en cuenta que es lo mismo. No es lo mismo la expectativa de vida al nacer que una expectativa de vida a los 65. ¿Por qué? Porque el primer año de vida es donde muere la mayor cantidad de gente. Si yo ya he sobrevivido hasta los 65, he dejado de morirme durante 64 años. Entonces mi expectativa de vida sube. Cuando uno compara peras con peras y manzanas con manzanas, si uno compara expectativa de vida a los 65 en el Perú y con otros países, sale perfectamente racional esta comparación, es lo que uno esperaría. En otra parte se vive más. En Finlandia se vive más a los 65 años. Pero el segundo tema que tampoco se ha tomado en cuenta es de que los afiliados del sistema privado de pensiones son un subgrupo de la población. Si uno toma expectativa de vida a los 65 años en Huancavelica y uno compara eso con la expectativa de vida de los 65 años en Lima, resulta que los de Huancavelica viven mucho menos que los de Lima. Igualito cuando uno compara los que están en la AFP con los que están en otras partes del sistema o los que están afiliados, los de la AFP viven más, porque es un subgrupo relativamente longevo, porque tienen mejor alimentación, mejor salud, mejor educación, mejor todo. Entonces, no sorprende de que esto se le vaya bien. Muy bien, todo esto lo hemos sabido. También hemos sabido de que se va alargando la vida. Entonces, ¿qué es lo que uno espera en un mercado que funciona como mercado? Si yo soy compañía de seguros y sé de que los peruanos van viviendo más tiempo, yo eso lo tomo en cuenta. Eso no depende de que haya una tabla que me diga algo. Si yo quiero sobrevivir como compañía de seguros, si estoy vendiendo pensiones vitalicias, yo tengo que saber que al final de cuentas voy a poder pagar esas pensiones. Entonces yo hago mis reservas voluntarias porque tomo en cuenta de que la población que tengo que servir y a la cual estoy vendiendo un contrato se está volviendo más longevos. Entonces, lo que la tabla que se publicó, que se prepublicó, reveló, es en parte una cosa de las compañías ya sabían y habían tomado en cuenta, ya estaba descontado esto, porque es un fenómeno que se ha venido dando a poquitos gradualmente y las compañías la han estado incorporando. Entonces, la primera cosa que no se ha tomado en cuenta en mucho el debate, pero que creo que en un ambiente académico sí se debe reconocer que en un mercado en que hay gente que compite, en la cual se sabe de que hay que sobrevivir y hay que cumplir ciertos contratos, se va a descontar eventos que son conocidos y que pueden ser anticipados y que no importa que sean publicados o no publicados. Si el índice, si dejamos de publicar un índice de costo de vida y todo el mundo sabe que los precios están subiendo, igualmente todo el mundo va a tomar eso en cuenta, se publica o no el índice. Entonces, igualito pasa acá. La industria sabía de que la gente va a vivir más y lo han tomado en cuenta. Y el regulador también sabía que esto venía. Entonces, ¿qué hizo el regulador? Dijo, oigan, por si acaso vamos a tomar en cuenta un factor de ajuste, conservadurismo, porque los peruanos van a vivir, los peruanos de la
AF del sistema privado de pensiones van a estar viviendo más. El día que haya una tabla que nos lo demuestre, vamos a encontrar que viven más. Muy bien. Entonces, compañía de seguros, hagan ustedes las reservas necesarias para que eso funcione. Entonces, ha habido, por una parte, una anticipación de lo que se reveló por parte de la industria, y segundo, una revelación, si usted quiere, por la parte reguladora. En consecuencia, cuando se publicó la tabla, republicó la tabla, en realidad ya estaba descontada en su gran parte. Ahora, quedó algo muy difícil saber precisamente, depende de cada compañía qué cosas han hecho, pero la mayor parte sí estaba ya descontada. Entonces, ¿qué cosa es el factor de conservadurismo? Justamente es el ajuste previo para asegurarse de que la industria incorpore aquello que ya se sabía, pero que no estaba revelado porque no había una tabla formal que lo revelara. Y para completar el cuadro, porque aquí creo que quisiera, hay algunos factores más relevantes, esta discusión de la tabla, y que por qué la tabla estaba mal. La tabla, lo único que dice el registro, no está mal la tabla, de ninguna manera. Ha habido una reacción equivocada, pero tal vez comprensible, de personas no expertas y que interpretaron mal lo que la tabla decía, interpretaron mal lo que ya estaba tomado en cuenta de la tabla revelada y aquello que el mismo regulador ya había anticipado. Pero había dos factores más que creo que eran muy importantes saber. Las compañías de seguros contabilizan sus bonos no mark to market, sino a valor de realización final. Entonces, si yo compro un bono que vale más, un bono con un cupón más grande, porque la tasa de interés sube, entonces voy a tener mayor ingreso al final de cuentas, con la cual pagar las pólizas que yo he vendido. Creo que hay poca duda en este momento que las tasas de interés de largo plazo son inusualmente bajas y han sido así por la acción de la Reserva Federal. Esto se está acabando, todo el mundo está de acuerdo que todas las tasas te van a subir, con lo cual el rendimiento de los portafolios de las compañías de seguros va a subir. Entonces, un efecto que va a compensar de que los peruanos reveladamente viven un poco más, es de que van a ver mejor rendimiento del portafolio que se va a ir adquiriendo en el futuro. Como estos son obligaciones de 20, 30, 40 años, no hay ningún problema, se absorbe la cosa. Por lo cual, cualquier mayor objetividad va a ser, por suerte, compensado por mayor rendimiento del portafolio. Y finalmente, un elemento mayor, así como las AFP se ha liberalizado la inversión, por tanto el portafolio, y por lo tanto va a mejorar el rendimiento, lo mismo tiene que ocurrir en las compañías de seguros. Todavía están bastante más reguladas que las AFPs en lo que pueden invertir, pero el programa existe de justamente darles una mayor flexibilidad también, con lo cual probablemente será otra razón para la cual habrá más rendimiento. Todo se hace de que este tema de la tabla de mortalidad y la discusión que ha suscitado, realmente yo creo que ha sido una cantidad de malentendidos y de confusiones dignos de mejor causa. Ahora uno dice, bueno, ¿y por qué no fue posible explicar esto? Después de la batalla todos somos mariscales. ¿Quién habría pensado de que una tabla de mortalidad podría generar este nivel de debate? Lo único que uno puede decir, y obviamente salida de la SS en parte ha sido consecuencia de todo esto, pero yo no estoy nada contento de ahora tener que buscarme una nueva chamba, por más de que de repente se tenga una nueva etapa muy interesante. Vamos a ver, me tendré a dar charlas pues universitarias sobre el sistema privado de jubilación. Pero lo que sí es positivo, yo saco eso, así como ha sido positivo las colas que se han formado en el momento de las comisiones,
que realmente racionalidad impresionante de cómo la gente ha escogido que si quiere pagar por saldo, quiere pagar por descuento. Una racionalidad impresionante que de nuevo conecta con qué es lo que se puede esperar de los individuos humanos que somos. Pero bueno, los debates son sanos. Ahora son como conclusiones de estos debates y de los que estamos sentados acá, y seguramente los que sigan habiendo, todos vamos a dar más, vamos a conocer mejor los sistemas de jubilación, aquel que tenemos, el que no tenemos, el que podríamos tener y los que no queremos tener, y todo eso significa de que vamos a ser ciudadanos más conscientes. Y ese punto de vista fundamental, humano y democrático es una gran cosa. Entonces, si en esa medida resulta de que todo este debate, en el cual a mí me han sacado las evidencias, ha sido positivo, y yo me considero bien compensado, porque en fin de cuentas, lo que importa es de que hagamos una sociedad mejor, más constructiva y ciudadanos más informados. Entonces, bueno, de buena hora. Para mí un pequeño sacrificio, pero bueno, no importa, ¿no? Para el bien común. Y en ese sentido, yo no tengo ningún lamento, porque finalmente lo que necesitamos todos hacer es construir un mejor Perú. Bueno, gracias. Muchas gracias, Daniel. Se tiene que... Sí, ahí está. Quiero disculparme porque me tengo que ir, perdón, tengo otra, bueno, ha sido un gusto participar del evento, muchas gracias por la invitación, pero creo que es excelente que haya debate. Yo quería dejar un dato, el decil superior del ingreso en Estados Unidos, que uno diría que es un buen grupo, un grupo quizás que vive más que la gente afiliada a las AFP, ¿no? La esperanza de vida de las mujeres es 90 años, y del decil superior, o sea, 10% más rico. Y de los hombres es como 85 puntos, menos de 86. Entonces, excelente que haya debate, pero me sorprende que la esperanza de vida de los afiliados a las AFP sea igual que el 10% más rico del país más rico del mundo. Si tenemos eso, es excelente. Muchas gracias. Vamos a tener más de estos paneles. Entonces, serían dos breves comentarios. En primer lugar, profesor García. Adelante. Bien, gracias. Bueno, también igual me parece muy bien que haya este debate, que se toquen estos temas, dado que ahora están en los medios de comunicación, ¿no? Se discute mucho sobre las AFP, sobre el futuro del sistema, y que creo que es hora de que el debate llegue a las aulas, ¿no? a la academia, para tener un debate, digamos que con fundamentos, ¿no? Con teorías, con datos, de una manera natural. Bueno, yo solo tenía dos cositas sobre lo que se mencionó, especialmente de lo que dijo Juan Mendoza. Y bueno, concuerdo con su diagnóstico en parte está bien, en parte estoy de acuerdo con algunas cosas, ¿no? Sobre todo con el tema de que era evidente que el sistema no iba a funcionar en una economía tan informal como la peruana. Digamos que pasamos de una situación de mucha crisis, pobreza, con informalidad, ahora con crecimiento, pero igual con informalidad, entonces la situación no ha mejorado mucho, ¿no? Efectivamente las estadísticas son contundentes, ¿no? O sea, uno de cada 4 adultos mayores de 65 más tiene pensión. Ahora, cuando uno desagrega, por ejemplo, por hombre y mujer, la situación es muy grave, especialmente para las mujeres, ¿no? No llegan ni a 14%, ¿no? Mujeres con pensión. En el caso de los hombres sí es un poquito más alto, o sea, alrededor del 34%, pero pasan los años y eso no cambia, ¿no? Se mantiene, es decir, el sistema que se ha propuesto quedaron discusiones internas del sistema, pero no se logra expandir, ¿no? Y ese es un problema más grave, ¿no? Ahora, respecto a lo que dijo también Juan Mendoza sobre de que si debe ser forzoso o no, y eso sí no estoy de acuerdo con lo que él menciona de que se debe dejar libertad total de lo que la persona decida, ¿no? Dado que efectivamente sí existe, ¿no?
toma decisiones equivocadas o con poca planificación o poco horizonte, ¿no? De parte de las personas. Y no es necesario hacer un análisis muy económico, muy sofisticado para encontrar, ¿no? Basta ver los resultados, ¿no? O sea, de hecho, si todos ahorráramos, no tendríamos por qué estar discutiendo acá, ¿no? Entonces, ese es el primer elemento. Los aportes voluntarios existen desde los 80, 90, ¿no? No solamente en pensiones, también en salud, ¿no? Y cuando uno observa las estadísticas de afiliados voluntarios, es muy baja, ¿no? Y en aportes casi cero, ¿no? ¿Qué le pasa a ellos? O sea, si son tan racionales, ¿por qué no lo están haciendo? Y veamos los adultos mayores de ahora, ¿no? Si son tan racionales, ¿por qué siguen trabajando hasta los 75, 80, incluso más de 80 años, ¿no? ¿Por qué tenemos, por ejemplo, tantos taxistas adultos mayores? Pensemos un poquito, preguntemos qué pasó con ellos, ¿no? Este tema del ensayo y error no funciona en este caso, porque uno solo vive una vez. O sea, no puedo decir que a mi próxima vida sí voy a ahorrar. No, eso no funciona por ese lado. Ahora, el tema de lo que también mencionó Juan Mendoza, de lo de las otras formas de ahorro, y citó el caso de Australia, ¿no? También algo parecido he visto yo en Estados Unidos, ¿no? De estadísticas que hablan de que los adultos mayores son los que están en mejor posición económica, incluso que los que trabajan, porque tienen muchos activos acumulados. Ok, ojo, aquí estamos otra vez en el mismo problema de comparar un país desarrollado con un subdesarrollado, un país de ingresos altos con uno muy pobre. ¿Qué tanto podrían acumular o no? Bueno, no sé, no estoy tan seguro de que esto de que todo el mundo compre apartamentos sea sostenible, ¿no? Porque todos vamos a envejecer y al final, ¿a quién le vamos a alquilar los apartamentos cuando todos seamos viejos? Todos tengamos departamentos, ¿no? Entonces va a ser un poco difícil, ¿no? Entonces yo creo que por eso sí es necesario, necesidad pública, de que haya una contribución forzosa y obligatoria. Ahora, después de los 65 años, si se les entrega todo el dinero por partes, bueno, ya es otra discusión, pero por lo menos que llegue hasta los 65 con algo, ¿no? Y no con nada. Y por ahí quería hacer una pregunta a nuestro invitado Michel sobre el tema de los aportes de los trabajadores independientes, ¿no? Dado que hubo una propuesta, pero al final hubo una marcha atrás, ¿no? A mí me parecía excelente que los trabajadores independientes también aporten y se les cuenten sus boletos. Pero luego hubo un retroceso y al final yo ahí vi una gran oportunidad para subir ese 25% y para llevarlo a 50, 60%, ¿no? Pero sin embargo no funcionó. Quería trasladar esa pregunta. Nada. Muchas gracias, profesor García, que somos concretos, directos, como el profesor Tadera. Sí, brevemente, porque ya el estómago está urgiendo. Bueno, si yo me hubiera quedado con la exposición de Juan Mendoza, realmente iba a estar en problemas porque no iba a tener nada que comentar porque fundamentalmente estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo soy de lo que creo que es, a diferencia de Lucho, digamos, la construcción del mercado se basa en el ingrediente fundamental, la libertad. O sea, si alguien me quiere vender, me tiene que convencer. Yo voy a optar. Mucho se habla de la miopía y se rescata los últimos desarrollos de la economía experimental. Pero lo que trata esa literatura es básicamente ilustrar sobre anomalías en el comportamiento económico, pero son anomalías, ¿ok? O sea, digamos, explicar por qué la gente timbea, sí, bueno, a pesar de toda una serie de, digamos, de factores que indicarían que no es lo más adecuado, ciertamente, o sea, sí, es una literatura muy interesante. Pero acá lo que estamos hablando son de promedios, ¿no? Están hablando, el superintendente ha hablado de la tabla de Gini y se ha referido como una tabla que indica promedios. Perfecto, entonces estemos en ese nivel. Ahora, la miopía,
es una miopía invariante con el tiempo. O sea, él mencionaba, el economista Chilosky ilustraba el ejemplo de cuando él era joven, veía la vida de una manera, todos lo hemos visto así. Pero no sé en qué, yo recuerdo, por ejemplo, recuerdo mucho que en general, en el contexto que yo me desarrollé, había una cultura o un fomento a la cultura del ahorro. Yo recuerdo con mucho cariño el hecho de haber abierto mi primera libreta de ahorros, concretamente en el Banco Continental, a la edad de 7 años. Fui acompañado por mi madre, abrí, mi hermano tenía la cultura de ahorrar en su chanchito, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo quieren que, digamos, exista una cultura del ahorro si lo primero que los congresistas hacen es tratar de abrir y de inaugurar nuevos días de celebración? Día del pisco, día del ceviche, día del anticucho, día de lo que quieran. O sea, esta discusión es interesante porque también tiene que ver con el rol que está cumpliendo el Estado. Y concretamente, ahí creo que le toca su parte a la Superintendencia de Banco y Seguro. ¿Qué es lo que ha hecho para fomentar la educación financiera? Yo celebro mucho que, por ejemplo, la información acerca de los rendimientos que existen de los diversos instrumentos financieros esté más disponible, más amigable. Pero yo creo que ese esfuerzo es muy pequeño respecto a las tareas que tiene el Estado. Y la Superintendencia de Bancos y Seguros tiene una tarea fundamental. Y creo que no se la tomó muy en serio. ¿Ok? Miopía, nuevamente, regresemos a este aspecto. No somos una tierra de los emprendedores. ¿Qué significa emprendedor? No significa que es el que la ve, es donde ve el negocio, donde ve la oportunidad. Sí, o sea, todo el discurso político ha sido que somos emprendedores. Sin embargo, somos tan estúpidos que no podemos darnos cuenta acerca del futuro. Yo sí rechazo esa afirmación, y además porque en realidad los datos dicen otra cosa. Acá tengo una información que proviene del Banco Mundial, donde lo que indica es que los peruanos sí ahorran, pero ahorran en formas no financieras. ¿Ok? En términos del uso del sistema financiero, estamos muy por debajo. Aunque en Latinoamérica y aunque los países de ingresos medianos altos. O sea, ¿qué es el misterio del capital? O sea, a ver, que me expliquen eso. ¿Cómo transformar una estructura de un sistema de pensiones que tiene una estructura de mercado laboral totalmente opuesta a la que nosotros tenemos? O sea, yo creo que, digamos que no creo que realmente se esté tomando seriamente este problema. A ver, si el sistema AFP era tan bueno, a ver, por favor, que me indiquen cuál era el nivel de ahorros voluntarios. Yo siempre busqué esa información. A sottovoce me decían, no. O sea, es que no hay, pues. O sea, la gente no es tan estúpida. O sea, la gente sí tiene racionalidad, ¿no? Entonces yo creo que realmente me parece que esta discusión pasa por respetar los derechos de nosotros, los consumidores, de consumir, en este caso servicios, en un contexto de mercado. Lo que ustedes lo que han escuchado no es mercado. O sea, si hay, digamos, un tema de ahorro forzoso, no hay. Pueden llamarlo de otra manera. ¿Ok? De hecho, el profesor
Jorge Rojas tuvo el tino de no describir en su trabajo el mercado de pensiones, sino el sistema. O sea, me parece más adecuado eso, así llamarlo, ¿no? Y por último, la propuesta de esta Comisión de Economía, ¿no? Acerca de que a los 65 años esté disponible los fondos, yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo también. Eso habla del cuestionamiento de la invariabilidad de la miopía. O sea, yo puedo haber sido miope cuando tenía 25 años, pero difícilmente a los 65 años voy a continuarlo, ¿no? O sea, digamos, ¿dónde está la lógica? ¿No? Entonces, yo creo que este es un tema crucial, este es un tema de derechos, este es un tema de democracia. Los mercados significan democracia. Okay, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, han escuchado diversos puntos de vista y planteamientos. Hemos llegado a la hora final. Quizás darle la última palabra, despedir a Dani, y con eso cerraríamos. Gracias, Alan. Me siento motivado a aclarar un par de cositas. El primer tema, este tema de cuán previsor es uno. Efectivamente, a los 75 soy más consciente de cuán pronto voy a morir de lo que era a 65. Pero la verdad es que eso ha ido cambiando, ¿eh? A los 74 tenía bastante menos conciencia de cuán corta podía ser la vida que a los 65. Y la verdad que son cosas notables, esas son cosas psicológicas que por los economistas tenemos poca comprensión de cómo son. Yo lo único que les puedo decir de que mi experiencia de vida me ha indicado que sí va cambiando la perspectiva. Pero hay un segundo fenómeno, que es un tema de capacidad de comprensión macroeconómica. Miren, mucha gente me dice, pero la solución es que los que tienen baja pensión tienen sinistros acumulados y por lo tanto no deberían función de 500 soles al mes, que se compren pues un taxi, que tengan la posibilidad de comprar casita, una chicana. Entonces, y la noción era, si todos salían y comprarían taxis, ¿qué pasaría con la oferta y demanda de taxis? Nadie tendría clientela. Entonces, hay un fenómeno de agregación. Uno no hace la situación micro, supone que uno, claro, compra su taxi y se lanza al mercado y la demanda es infinitamente elástica porque es competitivo el mercado de taxis. Pero resulta que abre Uber, o abre una versión peruana de Uber, de las cuales ya entiendo que hay varias. Yo voy a tener que aprender eso ahorita porque ya no tengo el vehículo oficial de Bonel. Lo voy a aprender a usarlo inmediatamente. Y resulta de que no es tan así. Hay muchos taxistas que circulan. Yo tengo unos policías que no han estado cuidando de que hacen taxi cuando y no encuentran clientela. Entonces, eso de comprarse un taxi no es en absoluto seguro. Después muy mal. Entonces, la capacidad de ver mercado cuando uno es un individuo, hay mucho error. Entonces, hay una falacia de agregación acá, hay mucho cuidado con eso. Hay una evidencia clarísima de personas que escogieron que en qué forma querían pagar por su servicio de las AFPs. Había dos versiones. El default era pagarlo por servicio prestado, vale decir por saldo, y el no default era lo contrario. De 2,5 millones de personas, 500,000 decidieron pagar por servicio prestado y 2 millones en el sentido contrario. Y entre esta gente había un montón de gente de 50 años para arriba, muy educados, muy informados, que decidieron claramente mal. Si yo tengo 60 años y me quedan 5 para jubilar, no hay ningún argumento económico, para absolutamente ninguno, para que uno pague por descuento y no por saldo. Es totalmente obvio, y a los 50 también. Entonces, ¿me quieren convencer ustedes de que esos son decisiones racionales, bien pensadas, bien informadas? Yo, honestamente, discrepo. La evidencia empírica de 2,5 millones de ciudadanos que han decidido de una manera en lugar de otra, y las cuales, de nuevo, de los 50 para arriba, abogados,
médicos, economistas, y yo he ido preguntando cómo se hacen estas decisiones y por qué están tan equivocadas. No hay ninguna racionalidad de ninguna manera para las decisiones que han tomado. Entonces, yo ya no entiendo nada. Ok, un temita más, y por el tema de educación financiera. Ilustre amigo, pase usted por favor a conversar la sugerencia con la sugerencia junta de componente mercado de educación financiera. La superintendencia ha desplegado un enorme esfuerzo en educación financiera. De donde habían, en mi gestión, donde habían 2 oficinas regionales, una en Piura y una en Arequipa, ahora hay 11. ¿Por qué? Justamente pues se intenta llegar a la provincia, donde ha habido un esfuerzo relativamente modesto de capacitación de profesores para enseñarles cómo se hace educación financiera. Hay un enorme personal calificado. Es decir, no es tarea de la superintendencia educar en la área financiera, eso es de educación, eso es los mismos bancos que quieren, y también hay los centros de bancos también en su programa. Se hace muchísimo. La fracción del presupuesto que la superintendencia dedica, de personas que dedica, se ha multiplicado con un factor muy importante. Ahora, entonces, es un poquito frustrante cuando después le digan, no está haciendo nada la superintendencia. Bueno, ya lo que hará en el futuro yo no puedo garantizar, pero lo que sí sé es que en mi gestión eso ha aumentado por un múltiplo enormemente grande. Entonces, por favor, colega, infórmese un poquito mejor, porque darme palo por eso es muy injusto. Estamos haciendo muchísimo. Ahora, ¿que es difícil hacerlo? Sí. A ver, los desafíos que haga usted una quinta de los estudiantes de la Católica, a ver cuántos saben manejar bien sus finanzas. Aquí, gente bien formada y joven. Es complicado. Todos tenemos mucho. Entonces, hacer educación financiera es difícil. Y más abajo, nosotros llegamos hasta no solo al quinto o quintil, con lo que se hace en la sugerencia. Pero a ver, ir más abajo, al tercer quintil, en Cajamarca o en Andahuaylas. A ver, yo desafío de que alguien me diga, ¿cómo se hace eso con facilidad? No, muy difícil hacerlo. Entonces, tengamos un poco de reconocimiento de que el mundo no es perfecto, difícil hacer las cosas, y entonces no se puede pedir, pues, no es así. Implementar es complejo y complicado, y hacerlo bien es muy difícil. Hay muchas formas de hacer las cosas mal, pero hay muy pocas de hacerlas bien. Hay que trabajar a poco y uno va aprendiendo. Todo en el sistema de aprendizaje experiencial, por ejemplo, hay en el Perú hay unas experiencias que se llaman únicas, que son unas entidades muy pequeñas de ahorro y crédito. Esas sí están haciendo educación financiera. Resulta que en Honduras eso hace tiempo no hay, en el Perú es mucho más reciente. Sí hay experimentos, hay cosas en que se están haciendo parcialmente, ¿no? Pero decir, no, pero la superintendencia debería estar haciendo educación financiera, pero ya finalmente ya no es asunto mío. Pero sí lo voy a defender. Donde mi gestión se hizo muchísima educación financiera. Y después a uno lo critican, miren la injusticia ya. Parte del presupuesto de la superintendencia efectivamente se gasta en eso. Entonces los corristas sí se ha multiplicado el presupuesto de la superintendencia. Sí, pues efectivamente. Yo le encontré con 600 funcionarios y la dejo con 1000. Muchos de esos están dedicados justamente a las cosas que aquí se están reclamando. Entonces, hay que tener pues, también un poquito de información más precisa. Pero en fin, eso ya podemos difundirlo en persona. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los expositores, los colegas de la casa, el profesor invitado Mendoza, y especialmente quiero agradecerle a Dani porque en una coyuntura complicada, ha tenido la gentileza y la generosidad, como siempre, de estar con nosotros en la facultad, a diferencia de otros que no siempre tienen la misma predisposición, porque prefieren otros escenarios, ¿no es cierto?, donde la discusión técnica y la discusión a fondo no necesariamente es su mejor opción. Muchas gracias. Gracias.